Bueno, siguiendo con las presentaciones que tenemos el día de hoy, vamos a recibir a la arquitecta Mariana Soricich con la ponencia Incidencia de las políticas públicas en la gestión de territorio sustentable, caso Salta Capital. Para conocer un poco más a nuestra disertante, ¿sí? Andrea Mariana Soricich es arquitecta con 13 años de experiencia profesional en el ámbito de la arquitectura y el planeamiento urbano ambiental. Es magíster en planificación territorial y gestión ambiental, Centro Universitario Nacional de Barcelona, adscripta a la Universidad de Barcelona. Tiene una amplia experiencia en coordinación y elaboración de proyectos urbanísticos y territoriales de mediana y gran envergadura. Coordinadora y coautora del Código de Ordenamiento Territorial del municipio de La Caldera. Actual coordinadora general de planificación territorial en la jefatura de gabinete de la Municipalidad de Salta. Tiene experiencia en investigación, asesoría, desarrollo de programas, proyectos y artículos. Se desempeña en la función pública desde hace 8 años, desde el 2015, estuvo desempeñándose en la función pública 8 años, desde el 2015 al 2024. También se desempeña en proyectos de desarrollo, en plazas y parques urbanos, por ejemplo, ¿sí? En proyectos PIDUA para la planificación, y como estudios universitarios tiene el de arquitectura. Bienvenida, Mariana. Es todo tuya la presentación. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer al Copaipa y a Carolina por la invitación. Me parece muy positivo que podamos, ¿no? Transmitir el conocimiento desde lo público hacia el resto de la profesión. Así que, bueno, yo cuando veía el tema de la jornada pensaba, ¿qué puedo transmitirles que les sirva, ¿no? En función al tema que estoy tratando en estas jornadas. Y me parecía interesante mostrarles algunos ejemplos de lo que fueron políticas públicas y cómo incidieron, ¿no? En nuestro territorio y en la sociedad. De esa manera podemos ver cómo podríamos nosotros incidir en disminuir esta polución lumínica, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, cuando hablamos de políticas públicas, ¿de qué hablamos? Son todos estos conjuntos de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas, ya sea contaminación, problemas sociales, problemas educacionales o lo que fueren. Los componentes de estas políticas tienen que ver, por supuesto, primero con una autoridad que tiene que ejercer este acto de política pública, darle legitimidad y, por supuesto, darle un marco legal que sostenga y que esté establecido por toda la jurisprudencia del lugar. Tiene otro componente decisional, porque uno ante un problema, ¿no? como funcionario, como político, como lo que fuere de cualquier institución, tiene que tomar acción o inacción. Entonces ese es el otro componente. El conductual, porque cualquier política pública desencadena acciones y actividades que pueden tener que ver con comportamientos, ya sea a cualquier actor de la sociedad, implicando también lo que es la decisión política. Entonces tiene que ver con conductas. Y causal, perdón, porque busca producir, ¿no? Estos resultados o efectos que reviertan ese problema o esa situación. Entonces, política pública es distinto a decir militancia política, sino tiene que ver con construir, ¿no? Un sistema que nos permita resolver los problemas que vamos detectando. A mí me gusta mucho hablar de políticas públicas porque para mí es el hilo conductor entre nosotros, los de la academia, y los actores políticos netamente, ¿no? En la administración hay mucha gente de la academia como ejerciendo lugares, pero somos los menos. Entonces, una de las principales cosas que yo siempre trato de incidir es decir, bueno, cuando vamos a conformar un equipo decisor, pongamos y elijamos a las personas que conozcan de los temas. Por eso es que cada vez vamos a ver que hay más personas de la academia dentro del gobierno, porque es un poco lo que se está queriendo lograr, ¿no? Bueno, en este proceso de lo que es armar una política pública, siempre me gusta nombrar como estos grandes paquetes, que es
tener un diagnóstico, o sea, incidir desde lo científico, técnico, ¿no? Y eliminar un poco lo que es la discrecionalidad o esto de lo intuitivo. Bueno, a mí me parece que a la gente quiere tal cosa. Entonces, desde el diagnóstico técnico, conocer los problemas, conocer los recursos necesarios y con los que contamos, garantizar la participación, o sea, empezar a que la participación y la comunidad sean los decisores o los principales demandantes de los problemas a solucionar. Garantizar esa participación, analizar otros casos exitosos, porque ya prácticamente todo está inventado, y siempre bajo un ámbito de transparencia y comunicación fluida. Desde ese diagnóstico empezamos con el diseño de la política pública, conociendo y habiendo medido, ¿no?, todas las variables que están relacionadas a ese problema. Después viene el segundo paquete, que es la puesta en marcha y la vigencia, ¿no?, de esas acciones, instrumentos, herramientas, programas, proyectos u obras que pueden ser de distinta índole. Y después el que no es menor, es muy importante y nosotros lo tenemos bastante, por ahora lo tenemos bastante relegado, el tema de la medición, ¿no? Esto del monitoreo, de las mediciones, de los ajustes en el tiempo, de las distintas políticas que se van implementando, siempre queda como postergado porque los recursos los destinamos hacia otras políticas públicas o lo que fuere, pero no medimos. Entonces, esos ajustes en el tiempo a veces no se producen y algunas políticas se discontinúan y esa discontinuación hace que todo el valor y lo previo que se vino trabajando se pierda en una nueva gestión, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros en lo que es el ámbito de la provincia, hablando de este proceso, yo voy a hablar específicamente en este momento de lo que es planificación territorial, ¿no?, en la provincia y específicamente en Salta. Nosotros venimos con este proceso, así alineándolo con lo anterior, con este proceso desde el 2003 hasta la fecha. Es un proceso que tuvo sus altibajos, que tuvo momentos de mayor fuerza, momentos donde se lo dejó relegado, pero lo importante es que, digamos, en distinta medida sí se le dio continuidad. Entonces empezamos con nuestro primer plan urbano en el año 2003. Esa fue una política pública muy fuerte porque pasamos de no tener ninguna regla del juego, ni constructiva, ni de uso, ni de nada en la ciudad, a todo, a tener después un código en 2010 que establecía las reglas claras para lo que era la construcción y el establecimiento de usos. Eso, por supuesto, genera ciertas especulaciones, genera resistencia social y un montón de cosas que fuimos con el tiempo, ¿no?, como superando, pero al día de la fecha todavía seguimos trabajando en esto de entender que el territorio es una construcción conjunta y colectiva, desde todos los profesionales que incidimos en el territorio como de la sociedad. Entonces es importante que cada uno, ¿no?, coopere con su parte. Tenemos mucho material de planificación. Tenemos leyes como la Ley de Bosques, tenemos distintos documentos que se fueron realizando a escala metropolitana, como es el ICES del BID, que también se hizo para Salta Capital, y tenemos el segundo plan de desarrollo urbano que se elaboró en 2015 y, como les decía, en este proceso de ida y venida recién se aprobó en el 2019. Después, como otra política pública importante que demandaba la ciudad era tener un plan maestro de drenaje pluvial. Ya se venía viendo todo el tema de las inundaciones muy fuerte, y en 2018 se entregó ese plan que al día de la fecha lo vamos a usar, ¿no? Pero todavía quedó en que lo teníamos al plan. Entonces, en este proceso, lo importante es tomar en cuenta que retomarlo y continuarlo es lo más importante, o sea, con la fuerza y con los recursos que tengamos, pero no podemos cortarlo. Entonces, lo valioso, ¿no?, cuando hablamos de planificación en Salta es eso de que venimos con una continuidad de 21 años y eso no es menor. Entonces es muy importante para tenerlo en cuenta. En este proceso, a ver, se nos pasó. Bueno, como les contaba, nosotros tomamos toda esa metodología que venía históricamente realizándose en la ciudad y lo primero que pensamos antes de iniciar la gestión fue, bueno, el intendente actual tiene como su marca personal, que es escuchar a las personas. Entonces él fue por todos los barrios, por toda la ciudad, por todos lados, escuchando a la gente y haciendo un relevamiento de la necesidad del vecino. Eso nos lo trasladó a los técnicos. Obviamente nosotros tomamos en cuenta lo que es este contexto de la crisis multidimensional que tenemos, ¿no?, que es social, económica, ambiental y de todo tipo. Y
en este modelo de cambio económico y político nacional también teníamos que reestructurar esas políticas públicas para lo que era productivo, construcción y demás. Entonces, establecimos como una metodología de análisis y cruce de datos donde tomábamos como primera variable lo que los vecinos estaban demandando, pero como direccionado a todos los lineamientos de la planificación. Y ahí empezamos a evaluar recursos necesarios para poder armar una propuesta, ¿no?, de políticas públicas que, digamos, la primera premisa que teníamos era cada política pública que nosotros proponíamos, decíamos, bueno, en medición, ¿cuál es el beneficio directo para las personas? Las que no tenían mucho beneficio directo, directamente nos las eliminaban. Hubo otras épocas donde teníamos más recursos y se podía implementar todo prácticamente. Hoy en día, en este contexto de crisis, tenemos que seleccionar muy bien cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante, porque es muy finito el recurso y tenemos demasiadas urgencias. Después que pasamos por todo este proceso, a la siguiente, Caro, nos empezamos a plantear los primeros objetivos, que era impulsar el desarrollo en la ciudad, ¿no?, volver a traer inversiones a la ciudad, generar trabajo, siempre en este modelo de desarrollo sustentable que el plan ya nos marca. Gestionar la planificación, porque nosotros sabíamos que teníamos mucha planificación. Vieron que siempre se dice no hay planificación. La planificación está en los libros, pero lo más difícil y lo que queremos implementar es llevarla a la práctica. Entonces empezamos a armar el plan de gestión de cada acción, cada obra, cada proyecto y programa que tenga relación directa al modelo sustentable del plan PIDA. Entonces nos propusimos también cambiar el modelo que estaba en la anterior, era cambiar el modelo de producción de ciudad. Nosotros veíamos en los primeros datos del diagnóstico que casi la mayor parte de las áreas que se habían urbanizado en los últimos 10 años tenían mucho déficit de todo tipo. Entonces sabíamos que había algo en el proceso de aprobación del loteo, en el proceso de construcción de cada barrio, que no estaba cerrando porque por alguna razón no había infraestructura o era insuficiente. Entonces empezamos a pensar en esto de cambiar el modelo de cómo producimos la ciudad, ¿no? De pasar de liberar simplemente el suelo a gestionarlo. Entonces, en las primeras acciones dijimos, bueno, si podemos incidir desde la planificación, ¿no?, desde lo académico, lo que vamos a hacer, el primer diagnóstico de la ciudad, que es lo que es la evaluación del desempeño urbano. El código urbanístico nuestro lo plantea y lo exige cada 5 años, pero desde el año 2010 que se hizo el código hasta ahora, nunca se había hecho el diagnóstico, ni la medición, ni el monitoreo, que era lo que yo les comentaba hace un rato. Entonces, bueno, la primera decisión, por suerte que nos acompañaron, porque todo es decisión política para mí, fue crear un equipo de planificación. Entonces, de 3 que éramos, pasamos a ser 12. Entonces, en ese contexto pudimos hacer este trabajo que es el diagnóstico, y ese diagnóstico era el fundamento para nuestros tratamientos, para las aprobaciones, las denegaciones o asistencia en otras decisiones de obra. Después, esas palabras en negrita que están arriba son las demandas, ¿no?, de la gente en los barrios. Trabajo, porque había mucha gente sin trabajo. Calles, todo el mundo hablaba de que las calles estaban rotas, las calles. Inundaciones y plazas. Esas eran como las palabras claves que la gente demandaba en este modelo participativo, de que fuimos a preguntarle al vecino cuál era el tema que más le interesaba o que más necesitaba. Entonces, en ese contexto, es la primera vez que el área de planificación logra asistir a obras públicas. Hicimos el plan de recuperación de calles, que después ya les voy a mostrar los planos, donde logramos seleccionar, como tenemos el 70% de las calles en mal estado, porque hicimos un relevamiento de baches digital, logramos seleccionar de toda la red vial, de 18.500 cuadras estimadas que tenemos, seleccionamos 3.200 con un modelo territorial de 14 variables, para que esas 3.200 sean las prioritarias a arreglar. Entonces, ahí podemos ver cómo con una política pública incidimos, ¿no?, en la realidad de la ciudad, decir, bueno, estas 3.200 calles van a generar un mayor beneficio para la comunidad porque es por donde la mayor cantidad de gente pasa, por ejemplo. Y después lo que estamos tratando de hacer es gestionar la planificación a través de los proyectos especiales, que también el código los manda, pero esos proyectos llevan como un procedimiento más flexible y adecuado dependiendo del lugar,
y requiere, ¿no?, este proceso de gestión para el cambio normativo, para convenios urbanísticos y otras herramientas en las cuales estamos trabajando. Nosotros sabemos que el principal objetivo es actualizar el código, que es otra política pública también, porque mediante esa actualización de código, donde también podríamos incorporar muchos de los elementos para evitar la polución lumínica, por ejemplo, nos va a ayudar a ir cooperando a este modelo de ciudad sustentable. Pero hasta que tengamos el nuevo código, tenemos que transitar este tiempo y hacer como políticas públicas intermedias. Después, algo que no era menor era conducir los procesos, porque en general los procesos en todas las municipalidades medianas o pequeñas tienen una complejidad, una falta de, por ahí, de capacidad técnica o de tiempo, de burocracia, donde la gente empieza un proyecto y al no estar conducido, tal vez o nunca termina o termina siendo un proyecto de baja calidad, así que la idea era conducirlo. Bueno, y en este diagnóstico, que acá se pone un poco más entretenido, porque vamos a ver unos planos. Esta es la primera evaluación del desempeño urbano que realizamos con todo el equipo de planificación de la municipalidad. Nosotros analizamos las 10 variables que indica el código por norma, ¿no? No se las voy a mostrar todas, solamente les voy a mostrar 2 o 3, pero fuimos analizando cada una de esas variables y sacando conclusiones. De las principales conclusiones que sacamos es que tenemos suelo disponible urbano. Todos ustedes saben de que la expansión urbana es insustentable desde lo social, desde lo económico y desde lo ambiental. Entonces la idea es, sabiendo que tenemos suelo disponible adentro del área urbana y que tenemos también suelo disponible en el suburbano, nosotros entendemos que generando políticas públicas de incentivo vamos a lograr que esos vacíos se completen y evitar seguir expandiéndonos, por ejemplo. De las conclusiones de lo que es el suelo urbanizado y el suelo disponible, en la siguiente, lo que vemos es que tenemos una oportunidad para la gestión porque sabemos que al existir vacíos dentro del perímetro y hay suelo urbano disponible, sabemos que hubo una falta de aplicación de políticas públicas que incentiven a la ocupación de esos vacíos. Entonces nosotros vemos una oportunidad en esta generación de políticas públicas, en el nuevo código, de direccionar el crecimiento de la ciudad hacia esos sectores. En el segundo eje, a la siguiente. Bueno, esto es algo que no se había hecho nunca también en la ciudad, que yo les digo, este diagnóstico también es una política pública, digamos. Decidir medir, por ejemplo, los precios del suelo en la ciudad es muy importante porque ustedes saben que la variable económica hace que un proyecto sea factible y viable o directamente se desestime. La variable económica generalmente no se tenía en cuenta ni siquiera para lo que es recuperación de plusvalías urbanas, y nosotros ahora tenemos este primer estudio de valor del suelo con la idea de ir aplicando algún recupero de plusvalía para el municipio y que ese beneficio sea trasladado al resto de la gente. Después, en cuanto al crecimiento de la mancha urbana, nosotros sí notamos y medimos que el crecimiento fue expansivo en los últimos 10 años, por esto que les digo que no hubo gestión de planificación ni tampoco políticas públicas. Pero como les decía, los sectores oscuros, más oscuros del plano, son sectores que tienen déficit en accesibilidad y capacidad de la red vial, en infraestructura de drenaje, en capacidad de espacio público y accesibilidad, equipamientos de servicios, espacios verdes y drenaje. Esto quiere decir que en los últimos 10 años nosotros producimos ciudad sin infraestructura, básicamente. Entonces, eso es una variable muy importante para que nosotros tomemos medidas de ajuste en este momento y logremos cooperar a que este modelo no siga proliferando, ¿no?, sino ir hacia corregirlo. Esto que les decía de la expansión, de consolidar versus expandir, nosotros sabemos que necesitamos aplicar los instrumentos de gestión del suelo, que es esto: incentivar la ocupación de esos vacíos de alguna manera y reglamentar todos estos procedimientos para que eso pase. Eso es la política pública que queremos aplicar. Después, como les decía, lo de la expansión urbana, nosotros tenemos esta oportunidad ahora, vamos a empezar a trabajar con el Código 2, seguramente el Copaipa va a ser parte de toda esa actualización, y nosotros sabemos que los instrumentos de gestión del suelo nos van a permitir avanzar hacia ese modelo sustentable que el plan indica.
La ocupación de los vacíos urbanos es una de nuestras principales metas y no es imposible porque nosotros vemos que en otras ciudades eso se aplicó con mucho éxito, ¿no? Entonces vamos a ir a introducir el tema y a que se pueda llevar a cabo en nuestra ciudad. Pasando al siguiente tema, bueno, en lo que es la red vial, nosotros tenemos en el plan esta estructuración de la red vial con 3 anillos viales, un sistema de transporte público troncal norte-sur, esto es lo que indica, ¿no?, la planificación, con una red de ciclovía, y lo que se planteaba era ir peatonalizando o semi-peatonalizando paulatinamente el centro. De esos lineamientos que el plan indicó, bastantes de esos lineamientos se fueron completando paulatinamente, pero no en su totalidad. Nosotros sí sabíamos, porque todo el mundo nos planteaba ese tema en los talleres participativos, que las calles estaban en mal estado. Entonces salimos con el área de modernización municipal y el área de obras públicas a hacer un relevamiento digital. Y todos estos puntos negros que pueden ver en el plano son baches, roturas, hundimientos, agrietamiento del pavimento. Y pudimos detectar que el 70% de las calles estaban en mal estado. Entonces, ahí tomamos la decisión de una política pública que fue una ordenanza de emergencia y además realizar el plan de recuperación de calles, es decir, si tenemos todo roto, priorizar en función al presupuesto a dónde íbamos a poner ese monto que teníamos. Este plan tenía 15 variables de análisis. Hicimos una matriz de valoración de criterios donde ponderamos todos los criterios y les dimos una numeración a las calles. De ahí se sacaron 3 rangos y después en el plano que van a ver siguiente, esto es lo que les decía, que priorizamos 3.200 cuadras. Este es el análisis de flujo, que es una de las variables que tomamos de esas 14 variables, es el análisis de flujo, la concentración de lo que es siniestralidad vial. Y nosotros sabíamos que de las 6 zonas en las que se dividió la ciudad, el área centro era el lugar de concentración y de paso de todas las personas y es el lugar que incide directamente en toda la comunidad. Entonces, en la matriz de criterios, el área centro era como el área donde íbamos a tener mayor beneficio para las personas. A su vez, de esas 14 variables, ustedes fíjense que la zona centro tiene una mayor cantidad de calles priorizadas que el resto, en función a esto, ¿no? A que tiene concentración de equipamientos, concentración de espacios verdes, concentración de servicios, y por la morfología de nuestra ciudad y porque todavía no tenemos completado el otro anillo vial, el segundo, el flujo vehicular siempre tiene que pasar por el centro. Y en este sentido, sabemos que el área centro, además de cada vía prioritaria de los barrios, es el lugar a recuperar como primera medida, ¿no? Igualmente estamos trabajando en todos los sectores. Este plan estratégico de recuperación vial para mí es muy importante porque logramos incidir de manera técnica y científica en la obra pública, cosa que es bastante difícil o que por lo menos hasta este momento no se daba. Y después vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, esta es la red de alumbrado público de la ciudad. No me quiero meter en ese que es tu tema, pero nosotros hicimos todo un relevamiento. El 85% de la ciudad de Salta utiliza lámparas AP, sodio de alta presión, coincidente con los diferentes barrios y avenidas, y la avenida Circunvalación. El 11,7% se utiliza solamente lámparas LED coincidente con las arterias principales de la ciudad. Y por otra parte, solo el 2,7% y el 0,1% de la ciudad se utilizan lámparas halógenas y lámparas de bajo consumo. Entonces, con estas mediciones, ¿no? No quiero meterme en el tema de la polución lumínica porque es estrictamente de ustedes, pero ya teniendo una medición, ¿no? Viéndolo en un plano y empezando por un diagnóstico, podemos empezar a pensar políticas públicas para incidir y cambiar, ¿no?, este modelo. El siguiente plano muestra la cobertura. Acá tenemos lugares con cobertura y sin cobertura, simplemente. Sí, sí, por favor. Sobre este tema, sobre la cuestión del alumbrado de Salta, nosotros cuando habíamos estado en
en la gestión pública, habíamos visto el tema de la polución lumínica que tiene la ciudad de Salta y se colaboró con la gente del Consejo Deliberante para sacar una ordenanza que se llama Ordenanza de Ordenamiento Lumínico, en donde restringimos la cantidad de luz a emitir por las luminarias, especialmente por el gasto energético y pensando en el vecino. Entonces, nos adherimos a la ley, a la reglamentación AEA, J2022-2, donde nos dan los niveles de iluminación para los distintos tipos de calle. También nos adherimos a la IES de 1995, donde nos dicen cuáles son los niveles de iluminación que tienen que tener los espacios verdes o caminerías, y a la IESNA 1993, si no me equivoco, en donde nos daban los niveles de iluminación para los espacios, grandes extensiones como estacionamientos o lugares públicos, eh, para la maniobra de automóviles con peatones o con peatones solos. Entonces, adhiriéndonos a esta normativa, nosotros lográbamos tener un nivel de iluminación de referencia en las distintas calles y pedíamos, dentro de la ordenanza también está, que para cualquier cambio, para cualquier ampliación de la iluminación que se hace en la ciudad de Salta, se haga un proyecto luminotécnico que lo respalde, para que de esa manera se puedan tener los niveles mínimos que necesita el vecino para ver, que dicta la normativa, un máximo que no exceda el 50% de lo que dice la normativa, por dos motivos: uno para ahorro de energía y el otro para no contribuir con la polución lumínica. Y además marcábamos un nivel de calidad mínimo de las luminarias a incorporar, porque con esta cuestión de que los LED tienen muchas calidades, entonces para que todo parque lumínico en loteos o donde sea se incorporen a la Municipalidad de Salta, sea una luminaria de una calidad que no tenga que estar reponiéndola en 2 o 3 meses porque tengan algún problema técnico o lumínico. Así que bueno, ese fue el avance que tuvimos con este planeamiento y en el cual también están trabajando los chicos del PIDO. Gracias. Bueno, referido a eso, a mí me parece que este momento es una gran oportunidad para darle continuidad a justamente esa ordenanza, una política pública que enmarcaría todo lo que es el alumbrado público de ahora en más. Entonces, vemos que es siempre ponemos que es la oportunidad de gestión el código 2, porque nosotros sabemos que en ese código vamos a lograr incidir y meter, ¿no?, todas estas normativas parciales de iluminación, de drenaje, todo lo que nos está faltando de loteo y demás, para lograr ese modelo sustentable al que queremos llegar. Por ahí, lo que pasa en la gestión pública es que estas ordenanzas parciales de distintos temas no cobran fuerza, o por ahí alguien las desestima por algún otro interés, porque en este caso, cuando nosotros hablamos de ciudad, hablamos de un montón de intereses, de un montón de formas de pensar distintas, y por ahí estas ordenanzas parciales no toman fuerza, pero ahora, como vamos a empezar este trabajo de una actualización de todo lo que es la normativa urbano-ambiental de la ciudad, vamos a lograr incorporar en este nuevo planteo esa ordenanza. Bueno, es una sola ordenanza, digamos, que contiene todo eso, pero nosotros también estamos como proponiendo que se incluya en el código todas las medidas no estructurales, por ejemplo, el plan de drenaje, lo cual cooperaría mucho a que las nuevas zonas urbanas tengan un sistema de drenaje superior al que tenemos hoy en el resto de la ciudad, y eso cooperaría a disminuir las inundaciones, más allá de todas las obras que sabemos que son necesarias, ¿no? Pero la idea es que produzcamos esta ciudad desde otro lugar y con otra manera de construir, ¿no? ¿Dónde me quedé? Bueno, lo que es infraestructura y servicios urbanos, todos estos datos son un poco desalentadores porque todos los datos nos dan medio para abajo, pero la idea es generar todas estas políticas públicas que de a poco y en el tiempo nos cooperen a tener la ciudad que todos deseamos, ¿no? Por eso acá estaba nombrando lo que es la reglamentación de infraestructura de drenajes y la oportunidad del Código 2, que es lo que ya les dije. Con residuos sólidos no quiero entrar en el tema porque es otro gran tema que también tenemos mucho déficit y que tenemos que trabajar. Nosotros lo que hicimos después que terminamos el diagnóstico, creamos estos indicadores de proximidad.
Esto también es una decisión de política pública porque lo que nos permite analizar en los distintos índices de proximidad los déficits y en las nuevas áreas de oportunidad nosotros tenemos un montón de solicitudes para emprendimientos nuevos de loteo y para cambios de uso de suelo, porque nuestro código, como les dije, es de 2010, y hay nuevos usos que el código no incluye y que nosotros los estamos analizando para incorporar. Entonces, los dos sectores que hoy tenemos bastantes propuestas de urbanización y de cambios de suelo, el sector de San Luis y el sector del acceso norte. Todos los grandes vacíos urbanos que ustedes ven en rojo también son áreas de oportunidad donde nosotros vamos a trabajar con estos indicadores para equilibrar el desarrollo, ¿no?, en la ciudad. Este índice de proximidad del transporte público es el mejor índice que tenemos porque van a ver que es casi todo verde, está todo cubierto y es un buen sistema de transporte y un buen servicio el que tenemos. Pero mira, si pasamos al siguiente índice, este, por ejemplo, es el índice de proximidad de bicisendas y ciclovías. Este índice nos muestra el acceso a ciclovías y lo primero que podemos visualizar sin tomar ningún dato más, simplemente mirando, es que nuestra red de ciclovías no está interconectada, ¿no es cierto? Hay ciertos sectores donde tenemos que cerrar los circuitos. Con respecto a las ciclovías, bueno, se viene trabajando con las ciclovías. Sabemos que queremos continuar con este trabajo, pero hace falta un análisis pormenorizado con respecto a todo el sistema de transporte, porque la red de ciclovía es una variable más dentro de ese sistema. Entonces estamos articulando con tránsito para reforzar y generar como circuitos de ciclovía más urbanos, porque estos son como muy metropolitanos los que tenemos y de muchos kilómetros. La idea es que sean recorridos y circuitos más cortos. Este indicador de autoabastecimiento es muy interesante porque nos muestra a dónde hay accesos de comercios para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ir hacia a una ciudad policéntrica y de multifocalidad, y acá vemos lo que también les mostraba en el análisis de la red vial. Todo se concentra prácticamente en el centro, y nosotros en la actualización de uso de suelo que queremos incorporar en el código 2, necesitamos generar uso de suelo mixto para esa ciudad multifocal, ¿no? En cuanto a las centralidades barriales, también nos pasa lo mismo, pero nosotros tenemos estos dos sectores como áreas de oportunidad que les decía, que es el acceso norte y San Luis, para equilibrar este indicador y generar esos dos nodos, ¿no?, de centralidad barrial en los dos sectores nuevos que vamos a desarrollar. Después, en cuanto al centro de trámites, algo también muy importante para nosotros, fíjense que es bastante acotado el área donde se pueden realizar trámites descentralizados, es otro de los índices que incide mucho en la política de dónde vamos a generar los nuevos centros de trámites. Así que todos estos indicadores, como medida o como política pública, nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas y no discrecionales, ¿no?, que es hacia lo que queremos ir. El otro indicador que medimos, que este es el que más me gusta, el de las plazas barriales. Las plazas barriales tienen una buena distribución, como pueden ver, tenemos casi todo lo que es la ciudad con plazas barriales, pero este índice solo es cuantitativo, o sea, no es cualitativo. Es decir, tenemos un montón de plazas, pero con distinta calidad y distinto equipamiento. Entonces ahora estamos trabajando en ese relevamiento cualitativo para decidir en cuáles plazas se requieren las distintas obras. Este es el índice de proximidad de los parques urbanos a escala metropolitana, ¿no? Nosotros vamos a lograr equilibrar este índice con las dos áreas que les comentaba que vamos a desarrollar, el acceso norte y San Luis, que son los dos extremos, donde vamos a generar en el uso de suelo nuevos parques metropolitanos. Entonces vamos a ir cambiando este índice de rojo a verde, ¿no? La idea es que logremos equilibrar el desarrollo y incentivar la ocupación hacia el centro urbano y no hacia la periferia. Y si vamos al siguiente, bueno, estos son los números que nos dieron en cada uno de los ejes. Ninguno es verde, entonces es como un gran desafío para ir incidiendo en cambiar, ¿no?, estos indicadores hacia por lo menos un índice medio
Y bueno, otro ejemplo que les quería traer de Salta Capital, que es muy importante. En el momento que se creó la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la provincia de Salta, en nuestro centro histórico, bueno, fue una decisión bastante fuerte porque obviamente fue una decisión política acompañada por todos los técnicos que realizaron el PRAC, que es el plan del área centro. Es una ley provincial, ahí se genera como un poco una superposición de competencia con el gobierno municipal, pero esta política pública incidió muy positivamente en lo que es el espacio urbano y la preservación de nuestra imagen urbana, por lo cual mucha gente nos visita y es uno de los primeros atractivos de turismo, ¿no? Nuestro centro. Este plan abarca todo el sector de lo que es la plaza histórica de Salta, el monumento a Güemes. Bueno, yo lo comento así para las personas que no conocen Salta. Este sector es el microcentro y un sector del macrocentro de la ciudad. Y lo que reglamenta el PRAC es ciertos lineamientos para el cuidado de distintas, los inmuebles tienen distinta catalogación, algunos totalmente preservados y otros con algún nivel de posibilidad de modificación. Y el plan contempla no solamente el inmueble, sino el espacio público, todo ese sector. Este plan logró, yo les quería mostrar las imágenes que siguen, logró a nivel espacial recuperar todo lo que eran las casonas antiguas del centro, el espacio público del centro, y cambiar la imagen, ¿no? Obviamente que hubo bastante resistencia social, hubo bastante crítica y bueno, en cuanto a que se daban los lineamientos de diseño y de colores y de altura y de todas las restricciones para que ese espacio público se revitalice. Se logró cambiar la imagen, ¿no? Nosotros teníamos mucho patrimonio, pero degradado por toldos, por carteles, por colores. Y en todo este tiempo, que ya lleva 10 años, un poco más de 10 años por ahí, se logró recuperar. En ese momento teníamos esa espacialidad con esos carteles y hoy se logró ese espacio público limpio de carteles con otra en el espacio y además con la intervención de lo que fue la semi-peatonalización del centro que les comentaba hace un rato que el plan ya indicaba, con lo cual se logró un centro histórico transitable a pie, con otra espacialidad y que sigue siendo, ¿no?, un poco el atractivo turístico para nuestra ciudad. Así que bueno, con estos ejemplos les quería mostrar un poco cómo se podría incidir con políticas públicas en la ciudad y, no sé, incitarlo a que hay una esperanza de que en el nuevo código podamos disminuir un poco la polución lumínica en la ciudad. Así que bueno, muchas gracias Carolina, gracias al Copaipa. Gracias, Mariana. Ya me fijo si tenemos algunas consultas desde el chat. A ver. No, tengo solamente felicitaciones y esperanzador, sí, exactamente. Y bueno, comentarles al público en general, porque esta charla también estaba dirigida a los distintos intendentes. Ayer hemos estado con una reunión de intendentes desde el Copaipa por una cuestión de la ley de seguridad eléctrica y otras leyes de seguridad que nosotros verificamos, pero estaban todos muy interesados en el tema del PIDUA, que fueron a conversar justamente, y como decía Mariana, el tema este de la polución lumínica se puede encarar directamente desde el PIDUA. Entonces, en la categorización de los distintos sectores, decir qué tipo de iluminación va en cada uno, cuáles son las medidas que se tienen que tomar en cuenta para que no contribuir con la polución lumínica, cuáles son los niveles máximos a poner, por ejemplo, en lo que es la cartelería luminosa, que tenemos un gran problema en cartelería luminosa que todavía no se ha encarado. La luminosidad, una cosa es el cartel luminoso de día y otra cosa es ese cartel luminoso de noche que hay que bajarle la luminancia, el cartel, para que no sea deslumbrante. Y todo estos temas se pueden encarar así con la cuestión de política pública.
Bueno, agradecerte de nuevo, Mariana, al estar aquí y el brindarnos tus conocimientos y todo este tema que ha sido de gran esfuerzo de la municipalidad para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias.